Bien, les doy la bienvenida entonces a este segundo Hacker Meetup. Y nos acompaña Francisco Mardones de Evernote, director ejecutivo en Chile, y quien ha sido, quien ha liderado el crecimiento de un equipo que partió, nos contarás cuántas personas. En su momento la primera como misión era tener unas 20 personas y ya pasaron las 70 en 3 años con pandemia y estallido social en medio, y desde Chile desarrollando ingeniería y producto digital que tiene millones de usuarios, como es una de las aplicaciones de notas más exitosas, como es Evernote. Entonces, es súper interesante el caso. Y la idea, Francisco, entonces es que queremos al principio escucharte y que nos cuentes un poco la experiencia de cómo escalar equipos em, eh, y de tecnología, y obviamente para eso hay algo que escalar. ¿Sí? No, no podía escalar algo que no hay producto para hacerlo. Entonces, entendiendo que esa es como la primera cosa y la primera condición, ¿cómo se hace eso y cuál ha sido tu experiencia? Y luego vamos a pasar a una sesión mucho más extensa, de hecho, que es de preguntas y respuestas para conversar también. Y así es que tienes nuestra atención, Francisco. Te doy las gracias por aceptar la invitación, y a todos los que nos acompañan y los que se van a ir sumando, y después los que verán también esto como una grabación. Así que muchas Vale, gracias. vale, muchas gracias por la invitación primero que todo. Bienvenidos. Un gusto estar en esta conversa. Hay varias caras conocidas, así que para... bueno, Fabián me contó un poco del tema que quería que yo conversara, pero es un tema bien amplio. Por otra parte, como esto va a estar también en video y tal vez en podcast, lo voy a hacer sin slides, como para que podamos también eh, interactuar sin soporte gráfico. Y también la idea es tener una conversación, o sea, el tema es bastante amplio, como mencionaba, y la idea de escalar equipos puede sonar diferente en la mente de cada uno de ustedes y en la mía. Entonces, tengo un punteo de ideas obviamente en mi Evernote aquí de cosas que se me iban ocurriendo desde que acordamos esta charla hasta ahora. Y bueno, de ahí conversemos un poco y si podemos tomar otros temas relacionados a escalar escalar un equipo de tecnología, ese es el tema. Lo podemos ir abordando. Bueno, primero que todo, Fabián me contactó después de que yo mandé un tweet respecto a lo que había pasado con Evernote recientemente. Recientemente Evernote fue comprado por una empresa italiana que se llama Bending Spoons, o está en ese proceso, estamos todavía en ese proceso de compra. Tiene que pasar un cierto proceso de aprobación y todo, pero es probable que eso ya esté finiquitado pronto. Y ahí yo comentaba algunas cosas que considera satisfactoria respecto al desafío versus el resultado. Siempre es bueno, probablemente ustedes ya me han escuchado esta historia de los 3 años, que para mí es como un tema, un número importante, el 3, y haberme planteado objetivos de lo que quería lograr con Evernote Chile y mirar ahora 3 años y medio para atrás y decir, mira, esto lo logramos, esto no lo logramos, esto fue más difícil y todo. Es un poco el objetivo de la conversa. En ese tuit en particular yo mencionaba, y de hecho lo dejé grabado, lo cual es bien osado porque la charla 9.5 del 2019, cuando fuimos al Divia con Ian Small, el CEO de Evernote, era contar un poco lo que queríamos hacer. Y una de las cosas que queríamos hacer, y creo que está la grabación en YouTube, yo hablaba de que quería lograr tener equipos distribuidos en Chile. No solamente dentro de Chile, sino que conectados también en una malla de responsabilidades con los equipos en California, en Texas, y en otros países donde teníamos operación en ese momento. Teníamos un equipo importante en Rusia, o teníamos un equipo en Rusia, en India. Entonces, ¿cómo insertar a Chile? ¿Cómo insertar al equipo de Evernote Chile en esta organización que era muy concentrada en California, era muy concentrada en Silicon Valley en cuanto a sus decisiones, a su roadmap, a, a cómo quería evolucionar el producto? Eh, y ahora teníamos este desafío de tener un equipo considerable en el sur, en el sur de América, y cómo poder conectarlo. Yo antes había podido, bueno, un poco mi carrera ha sido establecer equipos de tecnología en Chile, eso lo explico en el podcast de Eduardo Díaz. Es la primera vez que yo intentaba esto, de cómo generalmente las iteraciones anteriores eran
encontrar personas que puedan incorporarse a equipos en Estados Unidos, pero como recursos individuales, como individual contributors. En ese tiempo o en esas iteraciones los desafíos eran otros, eran los temas de encontrar profesionales que hablaran inglés, que usaran ciertas tecnologías, que eso ha ido evolucionando harto en Chile. Hoy en día en Chile los desafíos son otros. Pero en esta iteración llamada Evernote, para mí era cómo poder ahora tener liderazgo acá. Y eso era importante para poder tener un equipo que fuera importante. La empresa anterior, donde hacíamos este software para diseñar chips y, bueno, Mentor Graphics, éramos un equipo mucho más pequeñito porque éramos mucho más individual contributors en una organización mucho más grande además. Entonces, ahí mi conversación con Ian cuando conversamos en el 2019, la empresa tenía el desafío de cómo poder atraer y retener talento, que es importante cuando una empresa entra en un proceso de buscar exits, es importante obviamente tener estabilidad para desarrollar el producto. Además teníamos desafíos importantes en el producto que ahora ya están bien avanzados, ya fueron resueltos, pero en ese momento rehicimos mucho de nuestra arquitectura, desarrollamos las aplicaciones prácticamente de nuevo, y, y eso no se podía hacer con equipos que circulaban tan frecuentemente, que personas que pasaban y salían de la empresa en menos de 12 meses. Entonces, ahí Ian fue súper abierto a esta idea de cómo y el desafío también, de decir, mira, a mí me interesa, pero si podemos hacer esto, si podemos conectar equipos y que tengan responsabilidades en Chile. Y eso fue logrado. Hoy, la idea original era tener 25 o 30 personas en Chile, y hoy día somos 75. La mayoría son chilenos, pero también tenemos gente de otros países de Latinoamérica, pero también de Rusia, tenemos gente de India. Eh, eh, hemos importado talento también en esto. Eh, y, y un poco la idea de esta conversación es contarles cómo fue esa historia o qué creo yo que fueron factores importantes ya en la implementación de esta estrategia. En esa charla de 9.5 2019, yo hacía un poco esta analogía de las arquitecturas monolíticas versus las arquitecturas distribuidas o de microservicios. Y no sé si una analogía muy exacta, muy precisa, pero yo creo que lo que sí comparten en común es que requiere como esta decisión desde el liderazgo. O sea, en el fondo, desde el CEO o desde los directores, decir, ¿sabes qué? Vamos a construir equipos en otras partes, donde esos equipos además van a tener capacidad de decisión, van a tener ownership sobre el producto. Que eso es importante. El ownership también era un desafío porque una cosa es pedir ownership y otra cosa es encontrar gente que pueda hacerse cargo del ownership. Que vamos a hablar un poquito después de ciertos skills que requiere el liderazgo o el líder que lleve cada uno de estos equipos. Y de hecho la charla es escalar un equipo de tecnología, pero en realidad la charla es escalar equipos de tecnología que estén distribuidos. O por lo menos de eso es lo que voy a hablar. O de lo que estamos conversando. Y esa decisión top-down es importante tenerla temprano. Esto es igual que hacer un rediseño de la arquitectura de software. Una vez que nos casamos con microservicios, es muy difícil salir de microservicios. Y también en las organizaciones hay arquitecturas que tienen sentido que sean monolíticas y hay arquitecturas y hay empresas donde tiene sentido que sean basadas en microservicios. Voy a seguir con esa analogía. Con cierta licencia. Creo que no es exactamente igual, pero en el fondo microservicio no es mejor que monolítico per se. Depende mucho de la organización, depende mucho de la escala y depende mucho de los desafíos técnicos. En el caso aplicado al tema organizacional es de dónde está el talento, de dónde están las personas que queremos contratar para estos equipos. Y bueno, en eso, punto uno, importante tener apoyo del leadership para poder llevar a cabo este experimento. O sea, no se puede escalar equipos de tecnología de manera distribuida si la organización no lo cree. No solamente el CEO,
los directores, los managers. Gran parte de la inversión de tiempo que hice al comienzo fue en vender esta idea a personas que se fueron a vivir a California, que hay una mentalidad muy fuerte de que si tú no estás en California es porque no pudiste llegar a California. Y gran parte de mis conversaciones era, ¿sabes qué? Hay gente sabemos personas que vivimos en California, que trabajamos en California, pero que decidimos irnos a vivir a nuestro país y hacer cosas desde allá, que obviamente el 2019 era más difícil, hoy en día es súper fácil, o es mucho más fácil vender esta idea de tener equipos remotos. En realidad distribuido no es lo mismo, pero gran parte de mi tiempo fue eso, y gran parte de lo que hicimos, así como una cosa concreta, era, ok, contratábamos a alguien, va a California, 2 semanas, 3 semanas, comienzo eran 3 semanas, después era mucho tiempo, o sea, la gente, la última semana les sobraba, entonces era como, vamos 2 semanas, y después empezamos a traer gente a Chile, y que conocieran de que acá en Chile, o sea, para mucha gente nunca, Chile no es un destino muy común y hay harto de... Hay una idea de repente muy equivocada, muy subdesarrollada de lo que son las ciudades latinoamericanas. Entonces, también era un poco la idea de hacer la venta cultural en esto. Eh, Eso como un primer punto. Eh, Hablaba anteriormente de que los desafíos han ido evolucionando en el tiempo. Yo cuando partí como ingeniero de software junior hace 20 años, y empecé a traer o a formar los primeros equipos en Chile para empresas en Estados Unidos. Hace 20 años era difícil encontrar desarrolladores que hablaran inglés, por ejemplo. Eso era lo más difícil para mí en ese momento. Después, más o menos hace 15 años, encontrar desarrolladores que tuvieran experiencia en sistemas más complejos. De hecho, fue ahí cuando empecé con esta idea de, oye, sería interesante, me gustó trabajar en California, es entretenido, hay problemas complejos. Yo en ese tiempo trabajé en Motorola y decía, me gustaba hacer software para sistemas satelitales, de televisión, que es lo que hacíamos o uno de los proyectos en los que participé. Yo decía que sería súper interesante que eso existiese en Chile, pero los desafíos técnicos en ese momento no eran muy atractivos. Entonces yo ahí como que me di cuenta que el problema no es la capacidad de las personas, sino que es como la dificultad de los desafíos a los que se enfrentan. Y eso era como un poco lo que me empezó a picar esta idea de, me gustaría traerme empresas de tecnología a Chile para poder abordar estos problemas desde Chile con personas que están allá. Después, hace 10 años atrás, obviamente, o empecé a darme cuenta de que faltaba encontrar gente más senior, gente con más seniority en estos sistemas. O sea, al comienzo, hace 15 años era, ok, contratemos profesionales recién egresados y formémoslo y empezar a... Y ahí siempre había una relación de subordinación, por decirlo así, con las personas más senior en Norteamérica, por una cosa estructural. O sea, no había gente con experiencia. Después, el desafío hace 10 años era encontrar gente más senior, y todavía lo es, entre paréntesis. O sea, estas cosas no es que se hayan resuelto, todavía sigue siendo difícil encontrar desarrolladores que además hablen inglés, buenos desarrolladores que además hablen inglés. Hay, lamentablemente todavía hay muchos buenos y buenas desarrolladoras que uno los entrevista y no funciona el tema en inglés, entonces no podemos avanzar. Eso sigue siendo un problema, pero menos. Pero ahora yo diría que el desafío, si yo tuviese que hacer esto de nuevo, el problema con el que me voy a topar hoy en día es encontrar líderes en estos equipos que tengan experiencia. Esto es como lo mismo que cuando antes me costaba encontrar ingenieros junior que hablar en inglés. Ahora lo difícil no es encontrar managers o líderes técnicos. Lo difícil es encontrar líderes técnicos que tengan experiencia o que tengan las competencias para poder llevar equipos distribuidos. Entonces ese hoy en día es como el principal desafío. Y voy a detenerme un poquito en el tema de los líderes, porque aquí un poco qué es lo que uno habla. El liderazgo es una cosa bien amplia. Ser manager también depende un poco de la empresa. Hay personas que son más como project managers y hay personas que son más technical leaders o technical managers. Entonces, en este caso, nosotros, o lo que contratamos, o de lo que me voy a referir son líderes técnicos que se preocupan del desarrollo profesional de otras personas muy competentes también en lo técnico, o mejores incluso. Que es un poco esta lógica del manager
que apoya a otros o que ayuda a otros a poder sacar su potencial, ¿cierto? Que también requiere trabajo administrativo, como el tema de las vacaciones, o las promociones y cosas por el estilo, pero, pero estamos hablando de managers que son o fueron senior software engineers y se empezaron a mover un poco en esto del liderazgo y que tienen también desafíos, tienen también cosas que superar. El primero son cuatro. El primero es ser empático y asertivo de manera no presencial. Ser empático y asertivo es de esas mal llamadas habilidades blandas que se requieren en posiciones de liderazgo. Esto probablemente me lo han escuchado hablar en alguna conversa, si es que hemos hablado antes, pero lo voy a resumir o lo voy a decir bien rápido. El tema de ser empático, todos más o menos lo conocemos, esto de ponerse en la posición del otro cuando uno está escuchando, pero ser asertivo yo encuentro que todavía falta comprenderlo de igual manera que la empatía. Y ser asertivo es la habilidad del que está hablando, así como es como el complemento de ser empático. Y ser asertivo, yo me doy cuenta que mucha gente lo asume como decir lo correcto, y no es así. Y la asertividad es la capacidad de poder decir cosas sin romper la relación, temas que a veces son un poco complicados. Entonces, ser empático y ser asertivo ya es una habilidad escasa, pero de manera distribuida es más difícil de implementar. Entonces yo creo que esa es una parte importante a trabajar en los liderazgos de equipos de tecnología que quieran escalar. Sobre todo con personas que están trabajando, con miembros de los equipos que están trabajando remoto, hay una dificultad adicional ahí que tener en cuenta. El segundo punto que me he encontrado harto es el tema de la resolución de conflictos. Cuando hablamos de liderazgos técnicos, las personas tendemos, los que venimos de un background en tecnología, tendemos a buscar soluciones o analogías técnicas, como lo que acabo de hacer con los microservicios versus el monolito. Y eso es una desviación o una deformación difícil de sacarse. Pero me he encontrado con, no solamente en Chile, con líderes o managers que, por ejemplo, para resolver un problema de comunicación entre pares, lo que tratan de hacer es una rearquitectura. Y que la gente no se, así como un poco definir una API entre medio y que las personas no tengan que interactuar tanto. Eso es como ingenuamente pensar que un sistema de control de versiones va a resolver los problemas de coordinación en los equipos. Eh, Creo que, y lo he visto, no solo en Chile, lo he visto también en Estados Unidos, gente que dice, ok, entonces si estas dos personas no se llevan bien, que uno se haga el frontend y otro haga el backend. Entonces así no se topan. Y eso es literal. Eso no funciona. No funciona en ninguna parte. Y creo que pasa más de lo que uno esperaría que ocurra. También ahí, y son temas de nuevo no técnicos. El tercer punto, que yo creo que es una cosa más de actitud, es el hacerse cargo del rol, lo que como own the role, the role. Tener como empuje en la posición de liderazgo. Cuando uno está en un equipo que está distribuido, que está interactuando con otros equipos que están en otras partes del mundo, en distintas zonas horarias, a través de Slack, se requiere mucho más empuje de parte del liderazgo, se requiere mucha más negociación, se requiere mucha más política. Se requiere atreverse a decir, ¿sabes qué? Yo creo que debiésemos hacer esto, o yo me voy a comprometer a hacer esto, y no esto que tú me estás diciendo que a lo mejor yo debería hacer. Y a veces nos pasa todavía esto de ser un poquito tomadores de pedido, de decir, ok, como tú en Estados Unidos me dijiste que querías esto, yo voy a hacer esto. Y no decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso está mal y deberíamos hacer esto otro, porque muchas veces se terminan aceptando cosas que uno sabe que no están bien, o que uno cree que no están bien, estoy hablando cosas, o sea, desde el punto de vista técnico, decisiones técnicas o de equipo, o de cómo lo vamos a hacer, que creo que nos ha faltado, o he visto que ha faltado empuje, que hacerse dueño del rol, de decir, yo soy el líder de este grupo, yo creo que este grupo debiese enfocarse en esto y negociar. Tampoco, de nuevo, por eso es importante ser asertivo, por eso es importante ser empático. Cuando uno está conversando con otro par, en otro país, se hace mucho más importante. Y finalmente, sigue siendo un skill súper importante para un líder y para poder escalar esto, el tema de entrevistar. Entrevistar, yo es lo que más hago, lo que más hacen los managers que están en los equipos que armo, y sigue siendo un proceso súper poco predictivo.
sigue siendo un proceso muy artesanal, muy de craft. Y eso también es una cosa que con el tiempo, incluso he pensado que es algo que uno debiese tal vez enseñar más, formar a más gente en eso, porque entrevistar requiere varias de las habilidades que hablamos anteriormente, de escuchar, de hablar, pero también de vender, también de saber qué es lo que la otra persona necesita, porque si estamos pensando en el long run, si estamos pensando en que las personas ojalá estén 3 años en el equipo para poder tener esta estabilidad y poder hacer este crecimiento, es importante entender lo que la persona que tú estás entrevistando busca. Las empresas eligen a las personas, pero las personas también eligen a las empresas. Y ahí es donde creo yo que muchas veces los líderes, managers, voy a usar la palabra de manera indistinta, se enfocan, por ejemplo, solo en lo técnico. Sabe JavaScript, sabe microservicios, sabe Python, sabe esto, y si lo sabe, bien. Pero no se fijan de repente en las otras habilidades que se requieren, y que las mencioné anteriormente, que también las requieren los equipos, no solamente los líderes, para poder seguir haciendo o seguir desarrollando estos equipos. Muchas de las personas que forman un nuevo equipo son spin-off de un equipo que se formó y que maduró. Entonces, es importante que los individuos también de cada equipo vayan desarrollando esas habilidades y los que les interese puedan hacer spin-off y poder conformar un nuevo equipo. Eso lo hacemos harto y yo creo que eso es lo que funciona mejor. Sobre todo cuando hablamos de todas estas cosas que hablé, como que no se enseñan en ninguna parte. Se aprenden con el tiempo, se aprenden con la experiencia o se aprenden, no sé, o uno empieza a pensar en esto en conversaciones como esta. Eso es como algunas ideas que tenía en mi lista de Evernote para compartir con ustedes. Lo dejo abierto a comentarios o preguntas y que podamos abrir la conversación. Y voy a partir por lo último. Y si pudiera como profundizar un poco en la idea de que los nuevos equipos suelen ser como spin-off de equipos actuales. ¿Cómo es que eso pasa? Bueno, estos son como los procesos, hacen fork en el fondo. Tiene que haber mira, hay empresas que tienen derechamente el plan de desarrollo de que la gente vaya migrando en responsabilidades. Y creo que eso es súper enriquecedor, o sea, que no solamente, que no se queden en el mismo rol. He sabido de empresas, no empresas chilenas, sino que empresas de afuera, que las personas están en el rol 6 meses. Y cada 6 meses las personas se tienen que preguntar qué quiero hacer los próximos 6 meses. Y los managers de esas personas también tienen que preguntarle qué pensaste que vas a querer hacer los próximos 6 meses. Es como, es un cambio sincrónico de responsabilidad. Yo creo que es importante siempre ir identificando a las personas que tienen un cierto potencial y también un cierto interés en hacer esto, pero principalmente el interés, porque todas estas cosas se desarrollan de una u otra manera con foco y con un plan de desarrollo. Por ejemplo, los temas de las promociones, nosotros los trabajamos como una especie de sistema de mentoría. Cuando alguien quiere cambiarse de rol, una de las cosas que tiene que hacer es encontrar un mentor que esté en el nivel, de hecho 2 niveles más arriba al cual quiere llegar. Y si no encuentra mentor, es problema de su manager ayudarlo a encontrar un mentor. Eh, Eso yo creo que es importante y por eso se hace relevante esto de que las personas se mantengan en la organización un tiempo, porque si las personas entran y salen de las organizaciones, se vuelve muy difícil poder desarrollar este tipo, desplegar este tipo de estrategia. Yo me llamo Felipe Toro, estoy trabajando en el Hub de Innovación y Nuevos Negocios de Copec, que se llama Win Garage, no sé si es que lo han escuchado. En mis días pasados estuve trabajando en Walmart Tech, ahí que fuimos a Valdivia, de hecho, y todo el tema del 2019. Lo hemos estado siguiendo como hace rato. Y me ha tocado vivir como las dos partes, y que efectivamente me hace como mucho sentido como lo que dice Francisco, pero me pasa que, claro, que lo veo mucho como en las compañías grandes, pero hoy ponte tú que yo estoy metido en este hub de innovación que somos un company builder, básicamente, creamos startups, hacemos joint ventures, M&A, como todas estas cuestiones, pero cuando se trata como de crear las startups y todo, como que es como mucho más desordenado el tema de escalar más como los equipos tech, ¿sabes? Sabiendo que el core de tu negocio, en varios que hemos intentado armar, es la tecnología. ¿Cachai? Entonces, como, ¿qué consejo tendríais
como en ese sentido en el que somos, no sé, yo estoy haciendo claramente de Product Manager, tenemos a dos devs, tenemos a un UX y que son compartidos como con otras, más como con otras iniciativas o startups que estamos creando, como cuál es el consejo como de algo más chico que como ir a, que como que el CEO y los directores de una gran empresa como Walmart, ponte tú, que es mucho más como top-down, ¿no es cierto? La bajada. Como qué consejos tenía ahí, como desde más chiquitito a como en una startup. Es lo que mencionaba al comienzo, o sea, estas estrategias o estas... Evernote es una empresa, no es una empresa grande, es una empresa mediana, pequeña incluso, que tiene alrededor de 300 o 250 desarrolladores. No es un equipo de tecnología gigantesco como lo podría ser, no sé, no sé, me acuerdo que una editora que alguna vez conversé, que Wiley Books, tenía 1.400 ingenieros de software. Entonces son otras escalas, probablemente Walmart está en esa escala. Y cuando uno es una empresa muy chiquitita, esto no tiene sentido. Y a eso iba con esto de saber o entender bien la realidad en la cual uno está y ver cuál es la estrategia organizacional que más se acomoda a eso. Yo creo que si es una startup, esto es algo súper monolítico, es un equipo donde la comunicación, mira, incluso casi, yo creo que el trabajar remoto ahí puede ser un tema. O sea, un Lo es. equipo pequeñito. Sí, yo no soy, o sea, me gusta el trabajo remoto y nosotros somos remotos, / híbrido, o sea, tenemos oficinas, pero nadie está obligado a ir a la oficina. Y yo creo que cuando son equipos muy pequeñitos, donde no está bien claro el rol todavía, el costo de comunicación puede pegarle muy fuerte. O sea, en el fondo, si es muy difícil encontrarse para tener una conversación rápida, puede que sea incluso un hándicap que tenga esa organización. Entonces, equipos muy chiquititos, todo lo que mencioné anteriormente aplica en parte, hay cosas genéricas que son importantes de manera transversal, pero esto está pensado más en una organización que necesita escalar. Claro. Y el desafío de Evernote era una empresa que estaba concentrada en Silicon Valley, y tenía un par de personas de Customer Service, principalmente en Texas, o de Customer Support. Entonces estaba súper concentrada en una oficina y cuando fue una startup que partió estaban todos juntos. Pero tenía esta otra, ahora no era tan fácil contratar en California, no era la empresa donde todo el mundo quería entrar a trabajar, era más difícil contratar y retener. Entonces había una necesidad por empezar a distribuirse. Y esa es la realidad que gatilla la oportunidad para mí en ese sentido. Ahora, una organización muy grande probablemente se organiza de otra manera, a pesar de que también escala en organizaciones grandes, así como en sistemas complejos, a veces los sistemas distribuidos le ganan a los sistemas monolíticos, pero tienen un costo, y eso, no sé, creo que, o me imagino que han estado en charlas donde dice, oye, no siempre se justifica hacer microservicio desde el día uno, aunque estén de moda. ¿Por qué? Porque administrativamente también tienen un overhead técnico. Entonces, esto aplica igual en ese sentido a la organización. Un equipo chiquitito, yo creo que un monolito mucho más concentrado, con costos de comunicación más bajos, eh, puede ser mucho más efectivo en esa etapa, y algo mucho más distribuido en una organización mucho más grande que ahí yo no tengo tanta experiencia como corp, como va a poder decirte, mira, esto me funcionó. Lo más cerca, o sea, donde estuve fue en Siemens, pero incluso Siemens, cuando fui CEO de una de las empresas de Siemens, ya estaba con esta idea de distribuir las empresas. En realidad ellos estaban haciendo una distribución más arriba. En vez de tener un gran buque, como había sido siempre la organización por 100 años, eh, la idea era tener como estas especies, ellos hacían una analogía como con los botes. Habían barcos grandes y habían botes chiquititos al lado, lanchas misileras, hacían como una analogía media de guerra en el fondo. Pero hay tener en el fondo como una armada de empresas que se conectan entre ellas, que colaboran entre ellas, pero que evolucionan de manera diferente. Porque ¿qué pasa? Cuando las organizaciones son demasiado grandes, me imagino que Walmart podría tener ese problema, es difícil que florezcan ideas pequeñas o equipos pequeños, porque te aplana en el fondo la estandarización que requiere una organización grande. Una organización grande requiere estándares, requiere procesos,
y eso a veces mata cuando tú mencionaste que hacían M&A y usted, muchas veces pasa de que las empresas grandes cuando compran una empresa pequeña, la matan. A Google le pasa harto, en fin, o sea... Cuando meten mano. y es casi Sí, como que no se dan cuenta, ¿cachai? Es como cuando un animal es muy grande y camina y aplasta a otro más chico, probablemente ni siquiera lo quiso hacer, ¿cachai? Pasa nomás. sí. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, hay distintas estrategias para poder, en el fondo, seguir evolucionando sin morir en el intento. Nicolás. En tu experiencia, generalmente, o sea, los desarrolladores que pueden entrar, por ejemplo, en empresas como Evernote, como que también podrían trabajar para otras empresas, como en Estados Unidos, por ejemplo. Y a veces quizás ganando 1.5 veces más sueldo o 2 veces. Entonces, en el fondo, como el mercado hoy día es más global, como que en lo que tú has visto y que has entrevistado también ahí a desarrolladores, como que cuáles has visto que son como, o quizás no hay un patrón, pero si es que hay un patrón como de por qué eligen empresas, por ejemplo, como Evernote, o quizás por qué elegir una empresa que está acá en Chile versus una compañía extranjera que quizás podría pagar más. Tiene dos partes. Uno, lo que me imagino que la gente piensa, y otro, lo que yo pienso. Eh, porque también soy una persona que está acá y no está allá. Yo creo que la plata es un motivador súper importante, pero hay otros factores que hacen que las personas quieran ser parte de algo. Yo creo que las empresas, en cierta forma, se convierten en comunidades. A Fabián, que le gusta el tema de las comunidades, eh, puede que le suene eso. O sea, ¿por qué hoy día estamos conversando acá? Porque hay gente que pagó para esta conversación, ¿no? Eh, y, y, y es porque en el fondo uno espera sacar más de lo que pone. En el fondo yo creo que los incentivos al final siempre funcionan, solamente que no siempre son incentivos económicos, sino que también, por ejemplo, hay personas que les interesa poder, yo soy de esta idea de que el desarrollo profesional es de largo plazo, entonces uno va tomando oportunidades en ciertos momentos y por eso también me gusta esto de los 3 años, como, como un buen ejercicio para ir pensando qué viene después. Y al final lo que uno, cuando ya tiene cierta edad, uno mira es el área bajo la curva. Entonces, uno a veces puede partir a lo mejor no tan arriba, pero los pasos que uno da antes te permiten disparar o crecer, voy a aquí para allá para que se vea, crecer mucho más rápido en el tiempo. Entonces, y lo conversé en algún momento con un ingeniero que contratábamos que estaba recién partiendo, que me decía, mira, tengo ofertas que son súper interesantes y incluso algunas que probablemente me pagan más. Bueno, nosotros igual tenemos, en términos relativos al mercado, compensación alta y beneficios altos, etcétera. Pero siempre se podría hacer más. O sea, eh, el tema plata crece, o sea, uno puede seguir creciendo en el tiempo. Pero al final del día, el punto era, o lo que le planteé, bueno, ¿cuál decisión te suma más a ti? Y esto es lo que nosotros ofrecemos, esto es lo que tú podrías contar como historia después de 2 o 3 años con nosotros, esto es lo que tú te podrías llevar. Haber trabajado en una empresa con una cierta marca, poder estar tranquilo, poder trabajar en producto, eh, poder tener una experiencia tal que la siguiente iteración sea mucho más profitable que la actual. Ah, siendo buena la actual también. En el fondo, obviamente no se trata de salir para atrás, pero el problema es cómo, o lo difícil, o el desafío profesional, es que uno tiene opciones y afortunadamente en esta industria nosotros tenemos como hartas oportunidades y el dilema que uno tiene, yo también lo tengo o lo he tenido y lo voy a seguir teniendo probablemente mientras esté activo, es cuál va a ser el siguiente desafío que voy a tomar, donde una parte de eso es económico, pero también qué es lo que me permite ser deseable profesionalmente en 10 o 15 años más. En el fondo el problema cuando uno es un ingeniero joven, sobre todo si alguien que salió de una buena universidad y que habla inglés y que cacha perfecto JavaScript o la tecnología para la cual está entrevistando, la cacha perfecto y todo, obvio que va a tener 5 ofertas cuando esté egresando.
El desafío es cómo tener 5 ofertas 20 años más. Y ahí muchos profesionales se caen. Hay esto del golden cage o de caer en esa trampa, pasa muchas veces. Y creo que lo he conversado con algunos de los que están acá en su momento. O sea, muchos están súper cómodos en su pega, pero llevan hartos años en esa empresa y a veces esa decisión puede ser súper costosa, no solamente en el momento, sino que puede tener impacto económico y emocional, sobre todo, mucho más adelante. Entonces, para muchas personas probablemente el factor económico es el más importante porque en su realidad o en su momento es el más importante de verdad. Pero cuando uno ya tiene cubiertas ciertas necesidades básicas, eh, es importante proyectarse, o por lo menos siempre lo he visto así, y pensar un poco en, ok, ¿qué voy a construir en esta pasada? Porque si voy a trabajar en una empresa donde, además de pagarme muy bien, voy a aprender a trabajar hacia afuera, voy a aprender a lo mejor. Por ejemplo, mi primera pega, yo ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar. Para mí era súper importante que iba a hablar inglés y que a lo mejor iba a poder viajar. Porque en ese tiempo, el 2002, hace 20 años, eso era difícil. Y para mí era difícil. Yo nunca había salido de Chile, salvo en Argentina, por tierra. ¿Cachai? Entonces, y tampoco hablaba inglés. Entonces, ese era mi objetivo. No, resultó ser que además me pagaban bien, porque estamos en una industria donde eso además pasa y es afortunado. Pero, eh, pero las decisiones y es el desafío profesional que uno tiene. Lo difícil es tomar esas decisiones en el tiempo y no arrepentirse cuando uno después mira para atrás. Ese al final del día es. Entonces, las personas que yo creo que toman una decisión de decir, es que no voy a ganar a lo mejor el doble, pero voy a ganar más de lo que necesito, lo hacen y deciden tomar ese camino es porque creen que además hay otro valor adicional a, a eso. Y también muchas veces pasa, y eso también es un dato concreto, o por lo menos algo que yo he visto. Muchas personas toman el camino de irse a trabajar independiente, remoto, etcétera, que hoy día como que bajó eso, pero el año pasado estuvo súper fuerte ese tema. Y la experiencia fue súper mala. Entonces, sé de casos donde, ok, ganaba el doble, pero me trataban muy mal. Entonces ahí, ok, tengo un problema porque sé que puedo ganar más, pero me tratan re mal porque soy un recurso remoto offshore en la mentalidad de la empresa que me contrató y por lo tanto las pegas que me van a tirar son de menor calidad. No en todos los casos va a ser así, y probablemente si tú estás remoto, a lo mejor tienes y tengo muchos ex colegas que se fueron y están trabajando en proyectos súper interesantes, remotos, ganando más y todo eso, pero también hay casos donde no funciona. Entonces, por eso es importante tener claro lo que uno quiere lograr, porque así también uno puede también darse cuenta cuando cometió un error o cuando darse cuenta que uno realmente va por el camino que parece ser el correcto, porque tampoco uno nunca lo sabe hasta cuando mira para atrás. Pero eso es como personal coaching, no sé si, no sé si aplica al tópico de la charla. O Bueno, sea, claro, o sea, espero que haya servido. claro, yo le preguntaba como desde el punto de vista más también ligado como a la empresa, como ya, yo soy una empresa que contrato en Chile, pero mis finanzas no me dan como para contratar como a todas las personas que yo quiero, como, o al nivel de profesional que yo quiero, por el tema del mercado global. Sin embargo, como que tu respuesta igual fue buena, porque también da alineamientos más o menos de quizás como invertir en cultura, ¿cachai? Para que sea más atractiva la empresa. Y al final como que hay harta como startups que han hecho eso, como que no sé, pues, por ejemplo, Finton, como que yo creo que la gente, como que en el inconsciente colectivo, como que la gente piensa que es un buen lugar para trabajar. Ahora, ¿es así o no? No sé, pero, pero al menos como que así se vende. Para mucha Entonces, gente sí, para mucha gente tal vez no. Eso se llama el employer branding. Y nosotros invertimos en la experiencia del empleado. O sea, en el fondo, las empresas invierten. Ahora, esto es como en la vida, pues, de repente uno, a lo mejor, para ciertos objetivos, tiene ciertas habilidades que le funcionan bien para lograr ese objetivo y otras que no, entonces uno tiene que complementar. Uno tiene que buscar, ok, ¿cómo yo puedo lograr ese objetivo de otra manera? No sé, por ejemplo, a lo mejor hay universidades donde uno estudia y si quiere trabajar en la empresa X, es casi instantáneo que si salí de tal universidad voy a entrar a tal empresa.
Pero si no estudiaste en esa universidad, tenés que buscarle una manera de cómo entrar. Ahí es donde uno tiene que ser astuto. Y lo mismo pasa con los startups. Una startup cuando está también sacando un producto nuevo que a lo mejor no lo pescan al comienzo, no logra levantar capital. Bueno, ¿cómo me hago atractivo? ¿Sí? Las personas, las organizaciones de distintos tamaños tienen ese problema igual. Entonces se aborda, yo creo, de la misma manera, ¿no? Hola, Pancho y Fabián, y hola a todos. Qué rico compartir con ustedes la experiencia y estas reflexiones. Y efectivamente, como dijiste, la última pregunta era como más hacia lo personal, pero quiero ir un poco a lo que nos convoca, que es el tema de escalamiento. Y una pregunta que hizo recién, no recuerdo quién hizo la pregunta, que hablaba de su caso particular y que estaba pidiendo como un consejo, una visión de, no sé si manejan el concepto de la topología de equipos, digamos, ¿ya? Pero esta idea de cómo organizan los equipos al final, porque el gran desafío de escalar, creo que ocurre, yo soy una persona que trabajó harto tiempo en una empresa tradicional, chilena tradicional, más o menos grande, pero no tan grande tampoco. Y ahora estoy trabajando, bueno, primero con NetShop y ahora estoy trabajando en Uber, y veo unas estructuras que son bien especiales, digamos, bien especiales. En particular creo que también Evernote lo tiene, esta idea de esto, como la analogía que tú dijiste de las pequeñas lanchas, ¿cierto? O de una flota. Probablemente tenía lanchas torpederas, tenía también destroyer y tenía, qué sé yo, portaaviones, porque los equipos se organizan distintos. Y eso es lo que más o menos algunos gurúes hablan de las topologías de equipos, ¿cierto? ¿Cuál es tu experiencia, Pancho, en el sentido que tú has trabajado en distintas empresas hacia afuera? Y esta visión tradicional que tiene la empresa chilena de seguir con estas estructuras piramidales, ¿no es cierto?, entra en choque con la visión que tienen muchas de las Big Tech, las empresas modernas también, las empresas que tienen una estructura que a primera vista parece media anárquica, ¿ah? Muy así de red, ¿ya? Muy de equipos muy autónomos con harto empoderamiento, ¿ya? Y que pareciera ser que a la mentalidad chilena le incomoda, digamos, ¿ya? Entonces ahí yo veo los desafíos. Creo que el colega que habló recién, que era de COPEC, me imagino que debe haber un nivel de tensión ahí en esa organización. A mí me pasó, digamos, también está tratando de promover equipos ágiles y todo, y que entraba en tensión, por ejemplo, con el directorio de la empresa. Eh, Primero, son como dos o tres preguntas las que te hacen. Primero, ¿cuál es tu experiencia con respecto a eso? No sé si has trabajado o te ha tocado asesorar a gente que está ahí en una realidad más tradicional chilena de tipo así, estructuras monolíticas, piramidales, digamos, rígidas, en las cuales los ejecutivos, los directorios, tienden a ser un gran obstáculo para promover cosas como el trabajo remoto, como el hecho de que poner estructuras más horizontales, eh, otro tipo de organizaciones, digamos, y empieza a generar problemas adentro. Segundo, ¿cómo lo resuelven en tu experiencia las empresas afuera? Y por último, ya una pregunta casi más técnica. ¿Cuál es, no sé si has oído hablar de esta idea o este concepto que le llaman la maniobra Conway inversa, digamos, que en el fondo modelas tu organización en función de la arquitectura del software. Ya, a eso le llaman la maniobra Conway inversa, digamos. Entonces, si tú, y por eso que se popularizaron todos los microservicios, digamos, porque en el fondo la idea era eh, cada microservicio es un equipo, digamos, ¿ya? Entonces, yo entiendo que cuando entraste tú, y cuando estaba en ese periodo en que entraste tú a Evernote, y por las cosas que yo averigüé y conocí de Evernote, estaban también en un proceso de cambio, de, de reestructurarse y además formar esta flota, digamos. Entonces, en el fondo, las preguntas al final, resumiéndolas todo, es
¿cómo ves esta evolución de pasar de estructuras tradicionales a estructuras así más tipo red, digamos, más medias caóticas, digamos, desde fuera? ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Y qué consejos daría a aquellos que están tratando de luchar con estructuras tradicionales para promover estas estructuras más modernas? Vale. La última como que se conecta con la primera, así que voy a hacerlo de abajo para arriba, ¿vale? Lo de Conway, eso está en la charla del 2019 de 9.5. Yo creo que Fabián debiera compartir el link después del video, porque justamente yo hacía en la presentación esta analogía de que lo que queríamos era reflejar, que la organización refleja, o sea, queríamos que la organización reflejara la nueva arquitectura que estábamos implementando. Y estábamos en ese proceso y todavía estamos en eso, de desmenuzar el monolito y convertirlo en microservicios. Y la idea es que los equipos sean dueños de uno o más microservicios y que tengan full responsabilidad, incluyendo responsabilidad operativa. O sea, romper esto de que nosotros desarrollamos y lo pasamos a operación, sino que los equipos no solamente desarrollan, sino que además se hacen cargo de su sistema. Y los desarrolladores están on call. Entonces, si un sistema empieza a fallar, alguien del equipo lo van a llamar si es que necesitamos escalar y resolver el problema. Entonces, esto es efectivamente una implementación de eso. Es una implementación de Conway aplicado a la organización. Aplicado a esta organización. Respecto a la realidad más tradicional chilena, o sea, lo que yo he visto afuera, que es parcial, en cuanto a mi experiencia, es empresas muy chiquititas, muy monolíticas, donde, bueno, además en esa época no había mucho trabajo remoto. Mi primer trabajo, de hecho, remoto fue el 2004, 2005, que era bien difícil porque no había Skype, o sea, no había Slack, había Skype, no había Zoom, ni siquiera había Git en ese tiempo, creo. Entonces era como, en el fondo, tratar de trabajar remoto. Que duraba poco. En una startup, claro, al comienzo cuando tú no podías ir contratar gente, las startups buscan gente donde la encuentren y donde la puedan pagar, básicamente. Y yo básicamente estaba ahí por eso, ¿cachai? Porque era barato contratarme y sabía, no sé, en ese tiempo C++, Linux. Entonces podía desarrollar lo que hacíamos ahí. Pero rápidamente empezamos a sufrir esto de que, oye, ahora necesitamos más gente y no podemos tener 20 personas distribuidas. Entonces ahí fue cuando por primera vez yo le dije, oye, si armo un equipo en Chile. Y ahí en el fondo lo empieza a escalar de manera más... O sea, ya había un equipo en Atlanta, un equipo en Montreal y un equipo en Viña. Y el equipo que armé yo en Viña éramos 40 personas y ese era el equipo. Entonces, startup muy concentrado, muy intensivo en comunicación. Era difícil trabajar remoto en una startup de manera remota y por lo tanto rápidamente tratábamos de pasar al modelo trabajar todos juntos en una oficina. Que yo creo que para empresas pequeñitas que están partiendo típicamente startup, si se puede hacer, es mejor, creo yo. Porque esto al final, igual, ya que estás hablando de topología, esto es como, no sé, si tú en algún momento, si armáis una red, tenéis hubs o tenéis switches y después tenéis routers. Entonces, para poder escalar la topología, tú al final igual necesitáis segmentar la decisión. Y al comienzo, cuando tenéis una red chica con un hub, te funciona porque tenéis pocas interacciones, entonces hay pocas colisiones. Pero después ya empieza a haber problemas con esto. Y por eso creo yo que en startups es mucho mejor estar juntos y revueltos, porque las comunicaciones son así, y es caótico, y es difícil, y no estáis de acuerdo, y no tenía una jerarquía. Y sería muy raro que en una startup haya como, no es que tienes que hablar con el manager, que probablemente, además que los startups todos son el CEO, el CTO y el sales, que no hay mucho más. Entonces, y bueno, el ejemplo más grande que he visto es Siemens, que es una organización que está en esto de tener flotas o armadas de empresas, en el fondo, que se conocen, que interactúan, pero que son naves diferentes, con administraciones diferentes, de acuerdo a su realidad. O sea, un portaaviones tiene la necesidad diferente de una lancha misilera.
y eso era así, y esa es la manera que yo alcancé a ver, eso es lo más grande que he visto. Y respecto a Chile en particular, yo nunca he trabajado en una empresa así 100% chilencia, entonces no sabría decirte. Es más, le he hecho el quita a trabajar en una empresa 100% chilena y me la he arreglado para trabajar siempre desde acá, pero en Estados Unidos porque no me gusta mucho la cultura local. A lo mejor más adelante podría trabajar con alguna y sería interesante, pero no he tenido la oportunidad y el placer de trabajar en una empresa que además probablemente no sea de tecnología, sino que sea un negocio diferente donde se usa la tecnología. Pero te ha tocado contratar a personas que vienen de esas culturas. Entonces quizá Sí, ¿no? podría Eso tocar es lo un que poquito de conozco. eso. Entonces, O sea, ¿cómo es el choque cultural ahí? es grande, es grande. O sea, y volviendo un poco a lo que mencionó, preguntó Nicolás, ¿por qué la gente a lo mejor se quiere cambiar de pega? Bueno, eh, me ha tocado escuchar de todo en las entrevistas. Desde que hoy en mi empresa discriminan gente o hacen comentarios súper ofensivos y recursos humanos mira para el lado. Eso es algo que he escuchado varias veces. Y la gente se va por eso. Eh, y nosotros no tenemos esa cultura, entonces, y cuando pasa algo así, recursos humanos realmente actúa y actúa rápido. Y eso es como, ¿sabes qué? Me siento bien en este equipo, me siento seguro, me siento segura. Sé que aquí si pasa algo así, no van a ser una situación no de acoso, o de abuso, o de cualquier cosa, o de discriminación. Están en una empresa donde van a mirar para el lado y van a decir, no, pero si es buen desarrollador, ¿para qué lo vamos a echar? Eh, o buena desarrolladora, ¿para qué lo vamos a echar? No funciona así. También está la frustración de no poder hacer cosas. Ahora, no, eso a veces, o sea, puede pasar en todos lados, esto de que, oye, yo realmente quiero hacer las cosas de este modo. Por ejemplo, nosotros en algún momento decidimos que íbamos a usar uno o dos lenguajes de programación, eh, porque tenía sentido JavaScript en particular, por ejemplo, lo cual hacer clientes móviles en JavaScript tiene harta complicación técnica, pero encontrar gente que, o sea, ya habíamos tenido el problema de contratar equipo y había un problema de product management en el cual todos los clientes móviles eran totalmente diferentes porque los equipos prácticamente eran dueños del producto en Android versus iOS y la aplicación era muy diferente en uno que en otro. Entonces, tomamos esa decisión, nos casamos con esa decisión y pagamos el costo de haber tomado esa decisión y hoy en día es una decisión que nos permite hacer release cada 2 semanas y a veces los clientes se enojan o los usuarios se enojan porque hacemos mucho release. Y también pasa. Entonces, al final del día, cuando uno realmente encuentra que las cosas no son como uno quisiera que fueran, lo que tiene más sentido es o irse de la empresa o formar una empresa. Lo cual también tiene sus propios desafíos, pero hoy día formar una empresa, sobre todo una empresa de software, es súper rápido, es súper fácil, entonces uno debería plantearse eso. Y si uno dice, no, es que en realidad no es a mi parada, bueno, entonces tratar de entender por qué la empresa tomó ciertas decisiones. Ahora, decisiones que tienen que ver con el ego o con mi posicionamiento personal, que es como lo que he podido ver en ciertas organizaciones, que debe pasar en todos lados, pero en algunas en particular acá en Chile, yo creo que es un súper red flag. Cuando no es que no lo vamos a hacer así porque el gerente de tu área en el fondo me está tratando de portellar mi área y es un red flag gigantesco. Eso es lo que he podido ver, ¿no? Pero ahí, Eduardo, no, no sé si algún día tendré la dicha de poder trabajar en una empresa 100% chilena. Yo creo que ya no a esta altura porque ya tengo muchas canas y uno se pone mañoso. Y porque tampoco creo que, espero no necesitar hacerlo. Uno nunca sabe. Pero también va a depender de la organización y las empresas chilenas igual. Yo tengo la sensación de que están cambiando. Así como también, no sé, me ha tocado este año invertir en algunos startups y he visto directorios donde los directores todavía como que quieren imponer los términos a los fundadores. Ya, eso antes era súper fuerte, prácticamente era como, estoy contratando fundadores, pues era como, eh, hoy en día eso se ve menos, pero todavía uno ve directores que tratan de imponerle y decirle al CEO lo que tiene que hacer.
que no es mi lógica de inversión. Yo creo que en las organizaciones también pasa eso. Hay organizaciones que todavía tienden a ser muy basadas muy corp, muy basadas en la política, o en legal, o en sales. Pero también hay hartas empresas chilenas que yo creo que por una cosa de supervivencia, gracias a la globalización, o se actualizan, o por lo menos tienen que decir que se están actualizando, o mueren. Así que seamos optimistas en eso. Jorge, Jorge. y estamos más o menos en el tiempo, así que vamos a ir cerrando solo por eso. Así que nada, muchas gracias. Súper. Yo tengo dos consultas. Una en la línea de lo que se conversó respecto a la cultura. Asumo, primero tú respondes, pero asumo que la cultura para poder evolucionar equipos fue un factor importante dentro del trabajo que tú hiciste. Entonces, desde ahí me parece súper relevante conocer tu experiencia de cómo un director ejecutivo con múltiples funciones en la estructura, en el tipo de empresa que te estabas creando, ¿cuánto te involucraste tú realmente en promover la cultura que tú querías para lograr los resultados? Me parece como súper atractivo conocer esa experiencia. Y la segunda pregunta, quizá un poco patúa, tiene más relación a un poco a esto que contaste en dónde uno quiere estar en el tiempo después. Y en vista de la venta de Evernote, ¿dónde te estás mirando tú en ese horizonte de tiempo post-venta? Para mí es como interesante también cómo estáis moviendo y qué estáis pensando en eso. La segunda pregunta me la voy a saltar, porque efectivamente está todavía en desarrollo eso. Okay. Y a mí, bueno, lo que sí puedo comentar es que a mí me interesa, o qué es lo que yo quisiera que pase, que la presencia de este equipo, lo que, si bien es un costo hundido, todo lo invertido en construir este equipo, no solamente que se mantenga, que yo creo que eso está medio fuera de discusión, sino que además que siga creciendo, que siga floreciendo, que siga... A mí lo que me interesa es poder traer problemas a Chile, como mencionaba Corbes. Me gusta traer problemas para resolverlo con gente acá. Y me gustaría que eso siga ocurriendo. Y lo que yo por lo menos quisiera seguir trabajando es eso. Eso es lo que a mí personalmente me motiva a poder levantarme todos los días y poder decidir no jubilarme. La primera pregunta, ¿cuánto me involucré? En realidad fue todo lo que hice fue el tema de la cultura. La cultura le gana a... O sea, los países prosperan o mueren por la cultura. Y no me refiero a la cultura, a los museos, que también es importante, sino que a la forma de hacer las cosas. Y la mayor inversión de tiempo, de energía, de drive en la formación del equipo fue justamente en poder, primero, conocer bien la cultura de Evernote, que un poco por qué yo he podido hacer esta pega es porque conozco las dos culturas, la local y la norteamericana, y en eso no solamente poder entenderla, porque cualquier persona que haya trabajado allá un tiempo cacha las diferencias, sino que también poder explicarla de repente. Y poder decir, no, es que en Chile las cosas se hacen así porque sabes que se han hecho así siempre, o la gente espera esto, y así también al revés. Explicarle a la gente acá en Chile, mira, contesta el mail luego, no lo dijiste para pasado mañana, si dijiste tal día, y en fin, y un montón de otras cosas que son a veces detallitos, pero que o plantea tu idea. No te quedís como esperando que te digan lo que tenés que hacer, porque si no lo haces, no te van a preguntar, no vas a tener que hacerlo. Entonces, la cultura es probablemente lo único a lo que me dediqué al comienzo. Y probablemente lo que me sigo, o sea, cultura y contratar. Y cuando contrato, a mucha gente le llama la atención de que por qué yo soy el que hace la primera entrevista. Porque es como que, no sé, pues si soy el gerente general, debería ser la última. Y es porque yo necesito entender a la persona que quiere entrar. Y también necesito contarle lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos lograr. Y ver si hay match. Y después hacemos las entrevistas técnicas, que son súper importantes. O sea, mucha gente que me encantaría contratar se me cae después en las entrevistas técnicas y lo siento. Y muchas personas después las sigo en contacto con ellos y de repente sí porque
por este camino igual me contactan muchas empresas gringas y me dicen, oye, ¿sabéis que andamos buscando una persona que sepa, no sé, C Sharp? Y yo digo, oye, yo entrevisté una vez a una persona, le voy a avisar, y terminan trabajando para una empresa gringa remoto como le gusta a Nicolás. Y ganando en dólares. Y es como bacán, porque uno conoce gente y a veces no hay conexión o faltó lo técnico. Por eso también digo, a mí me frustra cuando de repente los managers rechazan candidatos solo por lo técnico. Pero también entiendo que no puede ser solamente compatibilidad cultural la que genere una contratación. Pero muchas veces me toca agarrar proceso y decir, no, esta persona realmente es muy buena, tiene harto potencial, sí, pero es que no me gustó que no me contestó esta preguntita. Bueno, pero los procesos de entrevista, los procesos de contratación son injustos, porque uno nunca logra conocer a alguien en 4 o 5 conversas. Conocer a una persona es de largo plazo, pero es lo único que tenemos. Entonces, tratar de vender al candidato, cuando yo lo compré, o sea, yo compro a alguien, yo digo, esta persona la quiero en el equipo, y después tengo que tratar de convencer a otros de que esa persona esté en el equipo. Entonces, reclutar, entrevistar es súper importante por eso. Y después ver cómo esa persona puede seguir desarrollándose en ese equipo. Tomar personas con harto potencial y que en 3 años más digan, ¿sabéis que gracias a esta pasada yo crecí todo esto? Eso es lo más satisfactorio que uno puede hacer como director de empresa, como alguien que toma decisiones de contratar a alguien o de ofrecer oportunidades que uno trata de que sean diferentes. Y lo de la cultura es lo que contaba al comienzo, o sea, ir yo primero, conocer a la empresa, ver cómo funciona, darme cuenta que sí, yo puedo armar algo así acá, después venirme acá, empezar a contratar a las primeras personas, que tengan ya cierto conocimiento de esa cultura, fue súper importante. La primera persona que contraté, que fue Cristian Sepúlveda, ya cachaba esa cuestión, ya cachaba lo técnico, y también compartía la visión de vamos a formar una empresa en Chile que no hay en Chile, o que hay muy pocas en Chile, y a esta escala es más difícil. 30 personas fácil, o relativamente fácil, pero 50, y después cada vez se vuelve más difícil, llegar a 100 es difícil. Synopsys creo que lo hizo en 10 años, de hecho. Y nosotros llegamos a 75 en 3, y probablemente si todo sigue en el mismo ritmo, y habríamos llegado a 100 fácil si no hubiese sido por el COVID y otras cosas. Entonces, pero ya tuve que empezar a traer gente de otros países. Tengo gente de Rusia, de India, como contaba, no sé si estaba ahí al comienzo. Entonces decía, lo importante es, las primeras personas que uno contrata, que compartan esta visión, que también sean más cercanos a la cultura que queremos formar. Y tercero, contratábamos a alguien y lo mandábamos para allá, a conocer a los colegas, a conocer la cultura. Muchos conocieron California por primera vez gracias a Evernote, o gracias a haber trabajado acá. Y después que volvieran, y después empezamos a traer gente de Estados Unidos a Chile, ¿cachai? Que también rompieran ciertos sesgos que tenían y ciertas ideas equivocadas que tenían, y darse cuenta que la gente acá tenía otro ritmo, otra cultura, pero que no es tan diferente, que al final estaban bien alineados. También tenía que vender el fondo del país, la cultura de acá. Entonces, yo te diría que y lo conversé justamente hace un par de meses con un amigo en Nueva York, y yo le decía que la cultura es lo más importante, y la cultura se come a otras cosas como las tecnologías que uno elige, y bueno, pasa a nivel empresa, pero pasa también a nivel país. O sea, hay países que logran prosperar por su cultura, que de nuevo, o sea, la cultura, uno, no sé, el arte o la música, que es una forma de arte, es súper relevante, pero cuando hablo de la cultura de un país me refiero a la forma de hacer las cosas, a la forma de llegar a acuerdos, a la forma de resolver conflictos. Eso es lo que aplica a países y también aplica a empresas y también a equipos dentro de eso. Está bien. Súper. Nada, estamos en el tiempo, así que solo en honor a eso nomás creo que podríamos estar hablando harto rato más, y creo que se justificará volver a encontrarnos, ojalá en un futuro, como para seguir estas conversas. Por ahí antes Francisco mencionaba, Francisco Cordero, que faltan espacios de encuentro, y bueno, tú mismo, Francisco, con otros más están armando también otro espacio de encuentro como es la JC Conf. Entonces efectivamente creo que nos faltan espacios de comunidad, pero estuvo súper buena. Solo agradecerte, Francisco, la conversa. Se me ocurren hartas preguntas, pero por el tiempo nos reservamos, y nos encontraremos más adelante. Vale. Oye, muchas gracias por la invitación.
me preocupa empezar a repetir los temas, porque cuando uno ya está más viejo, uno como que empieza a repetir las cosas, pero además me estáis combinando con personas que ya he conversado antes y se me está haciendo difícil mantener el control de los mensajes, pero espero que haya sido interesante, espero que haya salido también algo nuevo de esta conversa. Y bueno, si hay alguien tiene interés de hacer follow-up y todo, me pueden encontrar en Mastodon, donde tengo mi cuenta mardonet@mastodon.social, o también en Twitter, aunque me tienen que escribir DM porque miro menos Twitter últimamente, pero si me hacen DM me va a aparecer una notificación de repente. Esa es la vía entonces para seguir la conversación. Nada, muchas gracias también a quienes participaron y nos estaremos por ahí encontrando en una nueva oportunidad. Vale.